Ya, espérame ahí. Bueno, pues gloria a Dios. Hoy el Señor tiene palabra para nosotros, para todos los que estamos aquí. Gracias a Dios por quien nos acompaña el día de hoy. Y también para quienes están escuchando, amén, a través de la transmisión. Vamos a abrir nuestra Biblia y en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a leer el verso 6 y 7. Amén. ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra de nuestro Dios: y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así ya que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Pues gracias a Dios hemos orado, hemos alabado a nuestro Dios. Es una gran bendición contar con este tiempo de bendición que el Señor nos ha guardado toda la semana. Hemos pasado cosas difíciles, complicadas, pero también muy, muy bendecidos porque pues aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Seguimos compartiendo de la palabra de Dios, seguimos buscando al Señor. Y hoy vamos a continuar, amén, con lo que ya hemos venido aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo que el justo por la fe vivirá. Hemos visto que a muy grandes rasgos lo que es el ser justo, lo que es la fe, muy grandes rasgos, y, y estamos en esta parte de vivirá. ¿Qué es vivir para Cristo? La semana pasada pues vimos precisamente lo que es vivir, amén, en sabia mansedumbre, amén, saber dejarnos llevar por el Señor. Como pues la ley funcionaba como un ayo, ¿se acuerdan? Que era el siervo que cuidaba de los pequeños hasta que los entregaba en las manos del maestro, de los maestros. Y así la ley nos es una gran bendición de cómo la ley nos revela que nosotros somos pecadores y nos deja delante del maestro, que es aquel que puede quitarnos ese pecado, ¿no? Nos enseña y nos guía hacia ese maestro, de saber que necesitamos a alguien, un salvador, ¿no?, que quite ese pecado. Y vivir también por fe, requiere de algo que ya es ajeno a nosotros. No es algo que nosotros podamos tener como poder desarrollar nosotros, sino que es algo meramente ya espiritual, amén. Ahí ya no incluye nuestra capacidad de humanos de decir el día de hoy yo me quiero pues dedicar a Jesús, ¿verdad? Ningún hombre, nadie busca al Señor, dice el Señor, que no hay ni uno solo que lo busque. Entonces el Señor nos sabe que nosotros necesitamos algo más allá de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia razón, de nuestras propias leyes morales, de lo que nosotros creemos que es bueno y es malo. Necesitamos a alguien que verdaderamente comprende lo más profundo de Dios, lo que veíamos la semana pasada, el Espíritu Santo de Dios. Él escudriña todo lo más, hasta lo más profundo del Señor, y ese Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ok, igual vimos que somos uno, amén, en Cristo. Que ya no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino somos uno en Cristo, amén. Somos uno y el Señor eso es lo que busca, que nosotros seamos uno. Hoy hay distintos escenarios, ¿no? En el mundo. En nuestro país se celebra hoy el Día de la Santa Cruz o el Día del Albañil, ¿no? También es, y los albañiles por lo general, pues en las obras donde están ponen su cruz. Entonces, por un lado y por otro lado, nosotros como cristianos sabemos que la cruz pues es un símbolo de vergüenza, ¿no? Que no es algo hermoso, ¿no? Como lo ven, una ornamenta, ¿no? De poder ponérnosla en un colguije, en un dije, en un tatuaje, ¿no? Muchos hacen eso. No, no es un símbolo de algo bueno, sino de una vergüenza por donde alguien tuvo que padecer, ese fue nuestro Señor. Pero él amó esto, ¿por qué? Porque sabía el Señor que esa era la redención o el pago por nuestro pecado. Y él con amor entregó su vida para con nosotros, amén. Entregó su vida por amor a nosotros. Entonces, y las iglesias hoy, cristianas, el día de hoy nos juntamos para celebrar a Cristo, amén. Para celebrar su resurrección, su muerte, su resurrección, y que el Señor está sentado a la diestra del Padre, es lo que nosotros creemos. Entonces, como iglesias, nosotros tenemos que entender que no somos muchas iglesias, no nos dividen y nos podrían dividir las denominaciones, nuestra manera de pensar, nuestras formas de guiarnos a buscar a Cristo, a darle un culto a nuestro Señor, amén. Nada de eso puede dividirnos, porque la iglesia, dice la palabra de Dios, que aún ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Entonces, no somos muchas iglesias, somos una iglesia, somos un cuerpo de Cristo. Y no estamos divididos, amén. Al contrario de lo que pudiera parecer, que hay quienes quieren hacer esa división, pero pues realmente no tiene ningún sentido porque Cristo no está dividido, amén. Entonces, nosotros hoy estamos aprendiendo eso precisamente, que somos uno solo en Cristo y que nos unimos hoy a todas las iglesias que estamos buscando en nuestras propias formas, en nuestros propios horarios, de nuestra propia manera, de cómo encontrarnos con el Señor, porque no hay un lugar específico donde podamos encontrarnos con Dios, ni hay un tiempo específico en el cual nos podamos encontrar con Dios. Eso ya no existe. Pero sí hay una única forma por la cual podemos llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. Y eso es lo que estamos aprendiendo, amén. Entonces, volvamos a leer, amén. Dice, por tanto, también digo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Estos versículos encierran completamente la base de nuestra creencia, de nuestra fe en Cristo. Amén. ¿Por qué? Primero, aquí está hablando directamente y textualmente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la ley bajo su dominio, digámoslo así, porque ellos eran los encargados, a ellos les fue encargada la ley. Amén. Entonces, ellos nunca dejaron de ser niños. ¿Por qué?
porque tenían la ley. La ley, se acuerdan que era el ayo. El ayo era ese esclavo eh, el pedagogus, que se dedicaba a cuidar a los niños. Entonces, esa ley siempre fue quien tuvo presencia en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy ellos no quieren dejar de ser niños, porque esa ley es la que los conduce. Esa ley es la que los conduce hacia la búsqueda de Dios. Y saben completamente, todo el mundo sabemos que no puede ser cumplida esa ley, porque solamente alguien perfecto y santo y puro y justo puede cumplir esa ley como tal. Y esa ley se cumple solamente en Cristo. Amén. Entonces, ese es ese niño que estuvo y ha estado bajo la tutoría de la ley. Ellos quieren seguir de esa manera con la ley. Y hay iglesias, por eso es que Pablo toma este tema con Gálatas, hay iglesias que definitivamente han deseado el día de hoy, pues, buscar el judaizarse, amén. La ley, otra vez la ley, como si Dios nos regresara a la ley. Y Pablo hasta se le llena la boca de decir, ya no es así. O sea, nosotros somos herederos de la promesa, porque hemos creído por medio de la fe. Y eso es algo mucho más grande que la ley. La semana pasada veíamos las leyes de los hombres. Y la ley no trae absolutamente nada a la mesa, no te hace nada, solamente te dice qué es lo que no puedes transgredir. Por eso es que Jesús no vino a transgredir la ley, Él vino a cumplirla, amén. Entonces, ellos, quienes se quieren someter otra vez a la ley, pues no quieren crecer, porque la ley solamente, la ley es ese ayo, como dijimos, que cuida de los niños. Entonces, nosotros pudiendo ya ser hijos herederos, digámoslo, cuando los Gálatas vuelven a los rudimentos de la ley, vuelven a hacerse niños. Entonces, esa es la parte que le está hablando aquí, le está hablando a los judíos. Siguen siendo como niños, a los que están bajo la ley, no a los judíos en sí, sino a los que están bajo la ley. Entonces dice que así también nosotros cuando éramos niños estábamos, nosotros, ya habla de los judíos como tal, así, no éramos niños, dice, éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces Dios envía a su Hijo. Y ese ser tan perfecto y tan precioso nació bajo la ley del hombre. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Esto es importantísimo, amén. Para que redimiese a los que están bajo la ley. Él tenía que cumplir la ley. ¿Para qué? Para que lo que Dios había dado se cumpliera en Cristo. Toda la ley se cumple en Él. Todas las fiestas, todos los rituales, todo se cumple en Cristo. Amén. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí creo que está muy entendible. La semana pasada vimos esta historia del pedagogus, ¿verdad? Que cuidaba a los niños, que los cuidaba y era responsable desde que eran bebés, de cambiarles los pañales, de cuidarlos, hasta que ellos se entregaban hasta al maestro. Después de que acababa ahora sí que la clase, iban por ellos y seguían con el mismo cuidado. Entonces los niños crecían y jugaban juntos, junto con los hijos de los esclavos, ¿por qué? Porque eran niños. Ahí no había absolutamente ninguna diferencia, y esto es lo que Pablo dice. Pero también digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque no había ninguna diferencia. El mismo esclavo era el que se encargaba de corregirlos, de cuando se portaban mal, darles un chanclazo. Hoy sabes que te portaste mal, le daban un chanclazo. No importaba que eran hijos del amo. ¿Por qué? Porque estaban a cargo de su crianza, a cargo de su educación. Entonces, pues eran niños, pues les daban un chanclazo, oye, te portaste mal, órale, pues. Porque no había una diferencia. Y la ley es así.
Te portas mal y hay un castigo. Tienes que pagar un precio porque te estás portando mal. Dice que no había ninguna diferencia, aunque fuera el dueño de todo, porque era un niño. ¿Qué podía hacer el niño? Nada, sabía que él era quien lo estaba corrigiendo. Era su figura de autoridad en ese momento, porque su padre había delegado a ese siervo para que cuidara y para que pudiera corregir a ese niño. Esa es la ley. El padre puso la ley para que pudiera corregirnos y enseñarnos que lo que estamos haciendo está mal. Y es lo mismo que hacía el ayo. Pero llegaba un momento en el que ese niño pues crecía, ya no era el mismo niño, ya tenía una mayoría de edad. ¿Se acuerdan que vimos también la semana pasada de cuando un hombre llega a una mayoría de edad, tiene la oportunidad de poder ser parte de la sociedad? Se puede casar, puede trabajar, puede pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya tiene una mayoría de edad y ahora puede ser socialmente responsable y vivir en sociedad, aunque esté bajo la tutoría del padre. Eso es algo que ha sido así siempre. Entonces, hay una historia que cuenta muy bien esto, que cuando uno de los enviados de César, porque todo esto es una historia, lo que hemos visto del Ayo y todo eso es cuestión de la cultura romana. Cuando venían del campamento, que se iban las fuerzas armadas y tardaban años o mucho tiempo en regresar a sus casas, dicen que había un coronel que regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa, ve su rastrillo todo lleno de pelos, ¿no? Y dice, pues, ¿quién ha estado usando mi rastrillo, no? Y se acercan los siervos y dicen, pues su hijo, señor. Dicen, ¿cómo? ¿Mi hijo ya está tan grande? Pues sí. Y dicen, a ver, llámenlo. Entonces llaman y ve a su hijo ya crecido. Y dice, wow, dice, o sea, tanto tiempo que se perdió, no vio su crecimiento, no vio esto y lo otro. Entonces, en ese tiempo, los romanos tenían una costumbre que hoy, no sé si han visto que cuando se gradúan de la universidad, se ponen una toga y se ponen un birrete y se han visto esa parte, ok. Pues eso viene precisamente de ahí, de lo que estamos hablando ahorita, de una ceremonia que se llamaba toga virilis. ¿Qué era eso? Que cuando un hijo llegaba a la mayoría de edad, le celebraban una fiesta y le ponían precisamente una toga de color blanca con un sello púrpura, lo cual decía que él ya tenía esa mayoría de edad. ¿Y qué creen? Que le ponían un anillo, voy a que lo mismo pasa en la graduación, les ponían un anillo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo normalmente estas personas no sabían leer y no sabían escribir. Entonces tenían ellos sus propios escribas y cuando ellos dictaban y todo eso les daban la carta, cerraban el sobre, agarraban cera, ponían su anillo y sellaban ese sobre, lo cual significaba que esa era su firma. Entonces venía este padre y le dice, ¿sabes qué? Ya tenemos que celebrar la ceremonia de toga virilis porque ya has crecido. Y eso es lo que pasa cuando se gradúan, no es que cuando salen de la universidad ya son completamente sabios, sino que ya están preparados para que a partir de ese momento empiecen a trabajar y ser responsables dentro de la sociedad, que lo que ellos han estudiado lo pongan a disposición de la sociedad. Entonces, este era el punto, por eso dice, mientras eran esclavos, imagínense, ya una vez que el niño ha crecido, que trae su anillo y le han celebrado, ¿se creen que el ayo, que el pedagogus o que el siervo, el esclavo, les pueda volver a pegar? No, porque ahora le iría mal, ¿verdad? Si quiere lastimar o si quiere pegarle, porque ahora él tiene la misma autoridad del padre. Ese joven con ese anillo tenía exactamente la misma autoridad ahora que el padre. Y ahora el padre, mientras él podría ya ser
parte de las Fuerzas Armadas. Y si el padre se iba, el hijo quedaba, él era el que tenía la autoridad sobre todo. ¿Les suena familiar? ¿Verdad que Dios hizo eso con el hijo? Dios le dio toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Sobre toda potestad le dio autoridad a nuestro Señor. Amén. Entonces, Él tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre mi vida, sobre la vida de cualquiera, porque Él es soberano y dueño de absolutamente todo. Entonces ahora el Señor nos libra de esa esclavitud, ya no solamente de la ley, sino también del pecado, porque Él tiene todo poder y autoridad sobre toda potestad. Amén. Entonces, cuando este niño jugaba con los esclavos y todo eso, no había ninguna diferencia. Siguiendo con la historia, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, aquí del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se le fue dada y confiada la ley, ellos estaban bajo esa esclavitud. Por eso, la señal de que estaban bajo la esclavitud era de que Dios jamás llamó a nadie en el Antiguo Testamento como hijo, sino al pueblo completo, al pueblo de Israel. Le llamaba hijo al pueblo, pero no a los siervos. ¿Cómo le decía cómo le llamaba a Moisés? Moisés, mi siervo. ¿Sí? David, mi siervo. Isaac, mi siervo. Eran siervos del Señor. Ahí hijo solamente le llamaban le llamaba el Señor al pueblo completo. Entonces cuando el Señor viene y a través del sacrificio de la cruz paga a precio de sangre nuestras vidas, paga por nuestras vidas y nos compra como esclavos. Cuando un esclavo era comprado, se acababan sus deudas, ya no había más deudas. Y cuando un esclavo era comprado, pertenecía a la casa. Dice, dice en el 4, pero vino el cumplimiento del tiempo. O sea, el tiempo ya se había cumplido. ¿Sabes qué, pueblo de Israel? Durante muchos años has estado bajo ayo. Durante muchos años has estado bajo ese esclavo, ese siervo que es el esclavo. Y has sido siervo, pero cumplido. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción. Ya no solamente es que nos ha comprado, es que ahora hay una adopción de hijos. Lo que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ya no somos, la ley no nos daba nada más que la oportunidad de ser siervos. Pero Cristo nos dio la oportunidad de ser hijos. Ahora por Cristo somos hijos de Dios, más a todo aquel que creyese, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y somos hijos, somos esta parte de adopción. Dice, recibiésemos la adopción de hijos. No se refiere como en ese proceso legal, cuando alguien va y en un orfanato, en algún lugar así, ven a un niño y una pareja dice, pues vamos a adoptarlo. No es esa parte. La adopción, esta parte se refiere a adopción de hijos como ya un hijo mayor, como esa ceremonia de que ya estás listo, estás preparado, ahora ya eres parte de la familia, ya tienes un lugar en la mesa, no como esclavo, sino como hijo. Cuando era niño no diferenciaba nada de ser esclavo, pero ahora que tiene la mayoría de edad, que tiene la responsabilidad, se pone esta parte, esta túnica, y se le pone este anillo, y tiene ahora la autoridad del Padre. Entonces, dice el 5, dice el 6, el texto base que leímos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba, Padre. Amén. Cuando nosotros venimos al reino de los cielos, es cuando nosotros nos arrepentimos. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero vivir esa vida. Yo vengo a ti. En ese momento el Señor nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Nos perdona. Entonces nosotros venimos a Él arrepentidos y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Entonces el reino de los cielos, ahora somos parte de ese reino. Pero para ser parte del reino de Dios, ¿qué necesitamos? Cuando tú, lo que veíamos la semana pasada, tienes derechos por ser ¿qué? Mexicano. ¿Qué derechos tienes? Alguien que me diga un derecho. Derechos como mexicanos, ¿qué derecho tenemos? Así es, a tener un nombre y una nacionalidad. ¿A qué derecho tienes? Ok, sí. Tenemos derecho a la vida, derecho a los servicios que nos proporcionan vida, ¿no? Es un derecho humano. ¿A qué más tenemos derechos? A la libertad, somos libres. ¿Qué más tenemos derechos? Derechos como mexicanos, como haber nacido, tenemos derecho a votar y ser votados, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a no ser violentados, tenemos muchos derechos. Ahora díganme, ¿qué tuvieron que hacer para poder ganarse esos derechos? Eso es lo que pasa en el reino de Dios. Para tener toda la libertad y el derecho del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y con eso, una vez que nosotros nacemos de nuevo, tenemos la libertad, tenemos el amor del Padre, tenemos la bendición del Hijo, tenemos ese sacrificio interiorizado en nosotros, pero más hermoso aún, somos partícipes de la herencia. ¿Y cuál es la herencia que Dios nos ha dado? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Qué herencia nos ha dado Dios? ¿A qué somos herederos? Juntamente con el Hijo. A estar en la gloria, a estar con Él juntamente, pero ¿cuál es nuestra herencia en sí? La vida eterna. La vida eterna es parte pero cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos derecho a la herencia. Él es nuestra herencia. ¿Quién es nuestra herencia? Cristo es nuestra herencia. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de que somos herederos? Nuestra herencia es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Somos herederos. Esa es la promesa, herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué prometió Jesús? Que el Espíritu Santo de Dios iba a morar en nuestras vidas, iba a venir ese Paracletos, amén, iba a venir el Espíritu Santo y iba a posar en nuestra vida, y ahora nosotros íbamos a ser templos del Espíritu Santo, ahora nosotros íbamos a ser, ese Espíritu Santo iba a vivir en nosotros. Y dice aquí en el 6, por cuanto sois hijos, ya nacimos en el reino de Dios, dice Dios envió ¿a dónde? A vuestros corazones, a nuestros corazones, aquí en mi corazón, y quien diga que no está bien equivocado, porque Dios vive en nuestro corazón, aquí lo dice, amén. En nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Somos herederos de la promesa, y la promesa es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque ese Espíritu Santo es por el Espíritu por el que podemos clamar, Abba, Padre. Amén. Hemos sido llamados a eso. Bendecidos cuando nacemos de nuevo, cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo es la promesa, es nuestra herencia. ¿Y por qué es tan maravilloso y por qué es tan grande? La mentalidad del hombre siempre quiere ver algo terrenal. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué más santo, qué más perfecto, qué más hermoso, qué más valioso puede haber que el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestras vidas? No hay nada más grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como ese anillo
¿Por qué? Porque ese anillo te da, tienes todo el poder del Padre en tu corazón. Pero el poder de qué? De amor. El poder de amor, no un poder que sobrepasa para hacer lo mismo que lo que el hombre quiere, estar unos encima de otros, sino ese amor que traspasa todo razonamiento, excede todo conocimiento. El amor de Dios. Pero no solamente eso, ¿qué crees? Que también ese Espíritu Santo, esa herencia que tenemos, incorruptible, porque es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace? Te hace nacer de nuevo. Cuando has nacido de nuevo, ¿qué necesitas? Juan, ¿qué necesita para agradarme a mí como papá? Si fuera esclavo, lo que haría lo haría por obligación. Y como hijo, ¿qué tiene que hacer? Nada, porque es mi hijo. Yo lo estoy educando. Y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, para ganar el favor del Padre, nada. Confiar en Cristo. Que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia y todavía aún más hermoso. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Sino que el Espíritu Santo de Dios nos pone el querer como el hacer. Cuando nosotros dejamos nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios, Él nos da amor. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe. ¿Qué quieres? Todo lo que quieras del Padre lo vas a tener, porque el Espíritu Santo es esa bendición que recibimos por el sacrificio que hizo Cristo. Jesucristo ya lo hizo. Cambiamos y dejamos de ser tierra y nos convertimos ahora en sal. Somos sal de la tierra. Por eso Jesús decía, vosotros sois sal de la tierra. Ustedes van a ponerle el sazón a todo esto. Van a provocar esa sed para que venga el agua que va a saciar toda sed. Jesucristo es el pan del cielo para el hambre de la tierra. Tú eres alguien tan especial que no necesitas estar haciendo tantas cosas, dengues, yendo así, danzando, bailando y todo eso. Eso no lo necesitas hacer porque eres hijo de Dios, naciste de nuevo, estás en la casa y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas un permiso especial para sentarte a la mesa porque eres hijo. Eso es lo que Jesús vino a traer. Antes veían a Dios, a veces como el malo, ¿no? El que, ay no, pues es que vamos a ser consumidos y vamos a ser, y sí lo era, porque no habíamos entendido, porque no podíamos entrar por nuestro propio mérito, hombres carnales, delante de la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos dio acceso, rompió ese velo, hizo esa diferencia para que podamos entrar al lugar santísimo. No por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. Ya no por nosotros, sino el Espíritu que vive en mí, el que da testimonio y por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Él es mi Padre, Él es nuestro Padre. Nos ha dado un lugar en la mesa. Y hoy estamos aquí, como hermanos, hijos del mismo Padre, guiados por el mismo Espíritu. Porque tú puedes decir de mí lo que tú quieras, pero el Espíritu que mora en mí da testimonio de que soy hijo de Dios. Yo no puedo engañar a Dios. ¿Qué dice en Santiago? Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si eres hacedor, bueno, pues todo lo que hagas está bien, pero cuando eres oidor, nada más, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Pero el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso es que te puedes parar en cualquier iglesia, puedes ir a cualquier lugar, puedes estar en todos lados y el Espíritu Santo es el que da testimonio de que eres hijos de Dios. No importa qué tan lejos estés, no importa dónde quieras, ¿a dónde iré, Señor? Ahí estás tú. Si me voy al fondo de la tierra, Señor, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Porque ahora tenemos la bendición de nosotros ser portadores del Espíritu Santo de Dios.
Somos hijos de Dios y tenemos ese espíritu por el cual podemos clamar, Abba, Padre, Papito. Ya no más somos esclavos. Ya no más nos podemos ver como adoptados. Si yo adoptara un hijo, ¿ustedes creen que yo dejaría que el hijo adoptado comiera de la misma comida que mi hijo? Pues sí, porque él sería mi hijo también, pero ya no somos adoptados en ese proceso legal, sino que estamos en Dios y somos uno en Él. ¿Por qué? Porque hemos nacido en Cristo y nacimos en la casa y tenemos derecho a estar sentados en la mesa, aún a pesar de lo que somos, un hijo malo, un hijo malvado. El Padre no nos echa en cara nada. Tenemos ese espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nuestra herencia más hermosa que tenemos es el Espíritu Santo de Dios, la nacionalidad del reino de Dios. Nosotros somos nacidos en el cuerpo, nacidos en Cristo, nacidos en el Padre, somos de la casa de Dios. Amén. Dios es tan bueno, amén. Por eso es que el día de hoy se ve a Cristo como alguien revolucionario, amén. Hablan de ese Jesús histórico como alguien que vino a revolucionar la vida a las personas, vino a revolucionar la manera de vivir, vino a revolucionar tantas cosas, pero les voy a decir qué es lo verdaderamente revolucionario. Toda mi vida pasé creyendo que podíamos hacer algo para cambiar la sociedad, hacer una revolución en donde pudiéramos, de a lo mejor de mentes, una revolución espiritual, una revolución donde pudiéramos devolverle la dignidad a las personas, pero nosotros no podemos hacer eso. Yo lo entendí cuando conocí a Cristo. ¿Quieren saber qué es lo verdaderamente revolucionario el día de hoy? Siéntate a la mesa que preparó el Padre. Hoy en muchos lugares ya se dejó a un lado eso. En lugares donde cada quien tiene su habitación, casas grandes, los hijos, cada quien se va a su lugar, cada quien hace lo que quiere, cada quien busca. Muchos salimos por necesidad a buscar sentarnos a la mesa con nuestra familia. Agradecer a Dios, eso es revolucionario. Preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿No has comido? Ven, come. Eso es lo verdaderamente revolucionario el día de hoy. Hemos sido llamados a ser sal. Y la sal que hoy está en muchas iglesias es eso. Sal en saleros. Nada más. Y pudiendo ser sal, muchos se conforman con ser tierra, necesitando de la sal todo el tiempo. Pero nosotros somos sal. Y las sales tienen un propósito, amén. Cuando esa sal, dice el Señor, deja de ser salada, no sirve más. No sirve más. ¿Quieres ser sal de la tierra? Haz eso. Trae a tus hijos a la mesa. Trae a tus padres a la mesa. Sentémonos a la mesa con el Padre. Eso es revolucionario. Eso es lo que cambia todo. Habla con ellos, abrázalos. Si eres hijo y estás ganando bien, ve con tus padres. Invítalos a comer. Agradezcamos a Dios. El Señor vino a enseñarnos algo. Siéntense a la mesa. Hijo, ¿qué le decía por ejemplo, al paralítico? Le dio la identidad. Y lo llevaban a que lo sanara, pero él le dijo, hijo.
Le dio identidad como hijo. Bástate mi gracia, le decía a Pablo, ¿no? Él podía haber sido sanado, pero el Señor le quería enseñar que es más importante su gracia. Él se ha llamado hijos. La gracia es algo que no merecíamos. Y Él lo dio todo, su vida. El Padre dio a su Hijo para que hoy tú y yo pudiéramos estar sentados a la mesa como hijos, compartiendo la mesa del Señor, recordando que en su muerte nos dio vida, que mi Padre gana hasta cuando creen que ha perdido. Cuando creen que lo han derrotado, Él nos dio vida a través de su muerte. Y a través de su resurrección nos dio una promesa, una herencia incorruptible, que es el Espíritu Santo de Dios. Que todo aquel que tiene y mantiene y retiene en su corazón y hace morada en su corazón, tiene ese Espíritu que podemos clamar, Abba, Padre. Jesús vino a darnos algo tan grande. Antes veían a Dios como a alguien lejos, en el cielo, tan lejano, que nada podía contenerlo, ni los mismos cielos pueden contenerlo, porque los cielos habitan en él. La tierra es el estrado de sus pies, cuán grande y magnífico, tan magnífico es el Señor, magnánimo es el Señor. Y todavía David quería ponerlo en una casa y dijo, no, ¿quién te pidió una casa? No? Y Dios construye un templo, le dice cómo van las características. ¿Saben cuál es la casa de Dios? Jesús es la casa de Dios, porque en Él habitó el Señor. Él tenía toda la plenitud en la tierra y en el cielo tiene toda la plenitud. Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo lo es todo. Y ese Señor, ese amado, nos dio su propio Espíritu para que podamos clamar y sentarnos a la mesa y decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Demos gracias a Dios, amén. Señor, yo sé que tú, Señor, te mueves, Señor, que tu palabra, Señor, es hermosa. Y si hoy, Señor, alguien ha visto, Padre Santo, Señor, este mensaje, Señor, y los que estamos aquí, Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre, pero si alguien, Señor, hoy quiere entregar su vida, Señor, si tú escuchaste el mensaje y quieres entregar tu vida y quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero de eso. Ya no quiero ser más esclavo, porque intento cambiar y no puedo. En Cristo hay un lugar en la mesa. Y si tú quieres entregar tu vida, repite conmigo estas palabras. Señor, perdóname, soy un pecador. Señor, yo te necesito. Ayúdame, Señor, a conocerte. Pon a tu Espíritu Santo en mí, Señor, para poder clamar, Señor. Tener esa identidad de hijo, Señor, y poder llamarte Padre, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y guíame, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, a aprender de ti, a saber de ti. Hoy, Señor, los que estamos aquí reunidos en la mesa, Señor, ponemos, Padre Santo, nuestras vidas, Señor, y nuestra confianza, nuestra voluntad en ti. No en el hombre, Señor. Nosotros fallamos, Señor. Somos pecadores, Señor, falibles, pero tú nos quitaste esa esclavitud, Señor, del pecado, Señor. Y nos diste un Espíritu Santo, Señor, que mora y habita en nuestros corazones, nuestra herencia incorruptible, Señor, por la cual podemos clamarte el día de hoy y decirte, Padre, Papito Santo eres tú, Señor. Gracias por habernos sentado en la mesa, darnos un lugar, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de Moy, Señor, por la vida de mi papá, por la vida de mi hermana, Señor, mi esposa, mi hijo. Gracias por mi vida y aquellos que están, Señor, siguiendo, Señor, esta transmisión.
Bendícelos ahí donde están, Señor. Que se sientan ese abrazo, Señor. Que sientan, Padre Santo, Señor, ese abrazo de padre, Señor, de hermano, de hijos. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor, y haga, Padre Santo, resplandecer tu rostro sobre cada uno, Señor, de los que escuchamos y nos alimentamos de tu palabra, Señor. Hoy vamos a compartir, Señor, la mesa contigo, Señor. Te damos gracias, la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, amén. Vamos a participar, amén, vamos a participar de la mesa, amén, de la mesa del Señor. Hoy vamos a recordar lo que el Señor, amén, nos dejó como una ordenanza. Nosotros en nuestras formas nos hemos convertido pues, en algo muy sagrado, no como un ritual, no es un ritual. Es la importancia que nosotros le damos, la responsabilidad como hijos que le damos a lo que Jesucristo hizo, amén. En esa cruz del Calvario, en ese lugar, amén. Y y lo hemos aprendido porque el Señor nos lo dejó como esa ordenanza, amén. Compartir el pan, recordando que Él dio su vida en amor. Cuando Él estaba con los apóstoles ese día, enseñó que su cuerpo iba a ser partido y que su sangre iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Que en esa muchos del mundo pueden llamar derrota porque no han interiorizado a Cristo, en ese triunfo tan glorioso de haber entregado su vida. Su cuerpo fue molido. Ahí se reflejaba la maldad humana en su máximo esplendor. Vino el ser más perfecto, santo y hermoso a este mundo. Y nuestra maldad fue la que lo destruyó. Porque nosotros no queremos ser buenos. Pero Él es tan hermoso que dio su vida para que su Espíritu Santo nos guíe a la verdad, a la justicia. El apóstol Pablo fue criticado muchas veces porque él no estuvo en ese momento. Pero dice algo bien hermoso en capítulo 11, verso 23 de Primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y lo que nosotros recibimos del Señor no solamente es porque el apóstol Pablo lo haya escrito, porque lo hayamos visto, lo recibimos del Señor porque el Espíritu Santo que habita en nosotros da testimonio de que Jesucristo es verdad. Y recibimos del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y es lo que hacemos. Recordar que un día el Señor dio su vida por amor, entregó su vida, nadie se la quitó. Y su cuerpo fue partido, quebrado, destrozado.
humillado. Y lo que lo mantuvo ahí fue el amor por el cual nos amó. Y que diga lo contrario está equivocado. De tal manera Dios amó al mundo, que dio la vida de su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy recordamos, ¿saben? Participa del pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Su sangre fue derramada hasta la última gota salió. Cuando le perforaron su costado ya era agua, ya no había sangre. Toda su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy recordamos que en ese sacrificio recibimos el perdón. Ese fue el pago, el precio que pagó para librarnos de la esclavitud, la redención. Fuimos redimidos por ese sacrificio. Participamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la esperanza en la que nosotros estamos enclavados. Que un día Cristo va a regresar por su iglesia. Y nosotros lo creemos. Cristo vendrá por nosotros un día. Por aquellos a los cuales podemos clamar: Abba Padre. Lo que es de Dios vuelve a Él. Damos gracias a Dios. Señor, gracias, Padre. Una vez más, Señor, por el sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. No hay precio, Señor, que podamos nosotros pagar. Tú lo pagaste, Señor. Y nosotros, Padre Santo, Señor, recordamos, Señor, que un día diste tu vida, Señor, por amor a nosotros. Que nos compraste a precio de sangre, Señor, y hoy somos redimidos, Padre, por tu gracia, Señor. Y ahora somos esclavos, pero por amor, Señor. Por nuestra voluntad, Señor. Por el Espíritu Santo, Señor, por el cual podemos clamar a Abba Padre, Señor. Nos has hecho hijos, Señor, y nos has sentado a la mesa, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Señor, bendice, Señor, a aquellos que nos maldicen, Señor. Aquellos, Padre Santo, Señor, que se levantan en contra de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónalos, Señor, y bendícelos, Padre. Pon, Señor, Padre Santo, Señor, esa dirección, Señor, de tu Espíritu en nosotros. Para que cada día que vayamos a donde quiera podamos ser sal, Señor. Que no estemos, Padre Santo, Señor, dentro de un salero. Señor, tú nos has llamado, Señor, a diluir, Padre Santo, Señor. Todo esto, Señor, para que la tierra, Señor, sea bendecida, Señor, con tu palabra. A que no, Padre Santo, perdamos nuestro sabor, Señor, ni nuestro sazón, Señor. Porque una vez así ya no servimos, Señor, para nada, Señor. Gracias te doy, Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por la resurrección, Señor, que nos trajo esperanza. Y por la promesa del Espíritu Santo, Señor. Que hoy, Señor, tenemos esa convivencia, Señor, con Él. Día a día, porque estás y moras en nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.